Hay un continente en el extremo más austral del planeta, un lugar donde el viento supera los 300 kilómetros por hora, donde el frío puede congelar el metal en minutos, un lugar que oficialmente no tiene dueño. Lo llamamos la Antártida, 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo eterno, el territorio más extenso del mundo sin población permanente, el lugar más remoto, más frío, más inhóspito de la Tierra. Pero hay algo que los libros de texto no te cuentan. Debajo de ese hielo hay algo. En 1946, la mayor expedición naval que jamás había navegado hacia el sur partió hacia ese continente con objetivos que nunca fueron completamente explicados al público. En 2012, científicos rusos que llevaban 20 años perforando el hielo llegaron a un lugar completamente sellado del resto del mundo y encontraron vida. Y en febrero de 2026, hace apenas semanas, un equipo internacional extrajo el núcleo de sedimento más profundo jamás recuperado bajo la capa de hielo antártica. Lo que encontraron dentro contradice lo que creíamos saber. ¿Qué hay realmente bajo el hielo de la Antártida? ¿Por qué dos superpotencias enemigas en el pico más álgido de la Guerra Fría firmaron juntas un tratado sobre ese continente? ¿Y qué encontró el almirante Richard Byrd que lo obligó a regresar antes de tiempo? No todas las preguntas que hoy te voy a plantear tienen respuesta, pero las preguntas en sí mismas ya dicen demasiado. Durante miles de años, los humanos sospecharon que existía. Los griegos lo llamaban Terra Australis Incognita, la tierra desconocida del sur, un continente hipotético que, según los filósofos de la antigüedad, debía existir para equilibrar el peso de las masas terrestres del norte. Era solo una teoría, hasta que en 1820, 3 expediciones completamente independientes, una rusa, una británica y una estadounidense, avistaron por primera vez la costa de ese continente blanco, casi al mismo tiempo. No se habían puesto de acuerdo, no había comunicación entre ellas. 3 naciones distintas, 3 barcos distintos, el mismo descubrimiento. Pero lo que me interesa no es cuándo lo descubrieron, me interesa lo que hicieron después. Durante más de un siglo la Antártida fue explorada de manera esporádica. Expediciones heroicas, muerte, historia de supervivencia extrema. Era el último gran misterio geográfico del planeta. Y luego, en 1946, algo cambió. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad estaba exhausta, reconstruyéndose, tratando de suturar heridas que nunca terminarían de cerrar. No era el momento de organizar la mayor expedición polar de la historia. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Estados Unidos. El 26 de agosto de 1946, la Armada de los Estados Unidos puso en marcha lo que llamaron la Operación High Jump, nombre oficial, United States Navy Antarctic Development Program. Escucha bien estas cifras: 4.700 hombres, 13 barcos, 33 aeronaves. Esto no era una expedición científica, era una fuerza naval de primer orden. El oficial al frente era el contraalmirante Richard Evelyn Byrd, quizá el explorador polar más reconocido de la historia. Un hombre que ya había sobrevolado el Polo Norte y el Polo Sur. Un hombre que conocía la Antártida mejor que casi nadie sobre la Tierra. Los objetivos declarados públicamente incluían entrenar al personal naval en condiciones árticas extremas, cartografiar la costa antártica desde el aire y establecer una base de investigación llamada Little America 4. Razonable, lógico, perfectamente creíble. Excepto por una cosa, la expedición estaba planificada para durar entre 6 y 8 meses. Duró menos de 2. En febrero de 1947, apenas 6 meses después de zarpar, la flota entera regresó, sin una explicación pública completa, sin los resultados que una operación de ese tamaño debería haber producido. Los documentos desclasificados posteriormente revelaron algo que me parece importante compartir contigo, porque esto no es especulación, esto está en los archivos. Uno de los objetivos de la operación High Jump era
con estas palabras exactas, consolidar y extender la soberanía potencial de Estados Unidos sobre la mayor área practicable del continente antártico. Y en esos mismos documentos se aclara que este objetivo fue públicamente negado antes de que terminara la expedición. ¿Por qué negar algo así? ¿Por qué regresar antes de tiempo? ¿Qué encontraron bajo ese hielo que hizo que 4.700 hombres y 13 barcos de guerra cambiaran de planes? El almirante Byrd nunca respondió completamente esas preguntas en público. Lo que sí es verificable y documentado es lo que ocurrió 13 años después. En 1959, 12 naciones, incluidas las dos superpotencias de la Guerra Fría, que en ese momento no se ponían de acuerdo en absolutamente nada, firmaron juntas el Tratado Antártico, un tratado que declaraba la Antártida zona desmilitarizada, que prohibía las pruebas nucleares en ese territorio, que regulaba de manera estricta quién podía ir allí, qué podía investigar y bajo qué condiciones. Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, firmando el mismo tratado sobre el mismo continente. Pregúntate por qué. Ahora quiero llevarte a un lugar diferente, no a la superficie de la Antártida, sino a lo que hay debajo, muy por debajo. A casi 4 kilómetros de profundidad, bajo el hielo antártico, existe un lago, no en sentido poético, un lago real, con agua líquida, oscuro, silencioso, sellado completamente del mundo exterior. Lo llamamos el lago Vostok. Sus dimensiones son difíciles de imaginar. 250 kilómetros de longitud, 50 kilómetros de ancho en su punto más extenso, una profundidad que en algunas zonas supera los 800 metros, un área de 12.500 kilómetros cuadrados, es comparable en tamaño al lago Baikal en Siberia, uno de los lagos más grandes del planeta, excepto que está completamente sepultado bajo kilómetros de hielo, y durante siglos nadie lo sabía. Fue identificado progresivamente a través de exploraciones que comenzaron en los años 50, pero no fue confirmado de manera definitiva hasta la década de los 90. Y no fue el único hallazgo. Debajo de la Antártida, los científicos fueron descubriendo uno a uno lo que hoy sabemos que son más de 400 lagos subglaciales. 400. El Vostok es el más grande de todos. Los científicos soviéticos y más tarde rusos comenzaron a perforar la capa de hielo sobre ese lago. Perforaron durante décadas, año tras año, metro a metro, en el lugar más inhóspito del planeta. El 5 de febrero de 2012, después de 20 años de trabajo continuo, los científicos rusos atravesaron la capa de hielo y tocaron la superficie del lago Vostok por primera vez. Habían perforado 3.768 metros de hielo y lo que encontraron en las muestras extraídas fue extraordinario. Más de 3.500 formas de vida distintas. Bacterias, microorganismos, formas de vida que habían evolucionado completamente aisladas del resto de la biosfera terrestre. Piénsalo, organismos vivos que llevan entre 15 y 25 millones de años sin contacto con la superficie, sin luz solar, sin oxígeno del aire, en la oscuridad más absoluta. Vivo. La implicación más perturbadora no es lo que encontraron, es lo que eso significa para el resto del universo. Si la vida puede sobrevivir en las condiciones del lago Vostok, oscuridad total, presión extrema, aislamiento absoluto durante millones de años, entonces las lunas heladas de Júpiter y Saturno, que también tienen océanos bajo su corteza de hielo, se convierten de repente en candidatos muy serios para albergar vida. Pero hay algo más. El agua del lago Vostok no es solo antigua. Es el agua más pura analizada jamás en la Tierra, tan pura que resulta casi tóxica para los organismos adaptados a la superficie. Un agua que ha permanecido inalterada, sellada, mientras sobre ella pasaban imperios, guerras, extinciones masivas y glaciaciones. Y la pregunta que más incomoda a los físicos es esta: ¿por qué sigue siendo agua líquida? A esa profundidad la presión es enorme. La temperatura exterior es de 40 grados bajo cero.
Lo que mantiene ese lago líquido es el calor geotérmico que sube desde el interior de la Tierra. Debajo de la Antártida, el planeta respira. Y ahora llegamos al hallazgo más reciente, al que quizás lo cambia todo. En febrero de 2026, hace apenas semanas, mientras preparábamos este vídeo, un equipo internacional de investigadores liderado por el proyecto Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2 degrees Celsius extrajo algo sin precedentes, un cilindro de sedimento de 228 metros de longitud, el núcleo más profundo jamás recuperado bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental. Para llegar a él, perforaron más de 523 metros de hielo. Ese cilindro es, en esencia, un archivo, un registro geológico de los últimos 23 millones de años de la Tierra, compuesto por arena, barro y roca. Cada capa, un capítulo de la historia del planeta que ningún libro había podido leer antes. Y lo que leyeron en ese archivo fue esto: zonas que hoy están cubiertas por kilómetros de hielo. Fueron, en algún momento del pasado geológico de la Tierra, mar abierto o playas en la Antártida. Esto no es una teoría alternativa, no es especulación de ningún tipo. Esto es lo que publicó Smithsonian Magazine, citando directamente a los investigadores del proyecto Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2 degrees Celsius. El análisis inicial del núcleo, según sus propias palabras, indica que zonas hoy cubiertas por la capa glacial fueron mar abierto o playa en el pasado. La Antártida no siempre fue blanca. Hubo un tiempo en que tenía costa, corrientes de aire, un cielo que no era solo tormenta. Los geólogos sitúan estos periodos sin hielo en el pasado remoto, en escalas de millones de años, vinculados a cambios profundos en las temperaturas globales. Pero ese dato en sí mismo ya es suficiente para hacerse una pregunta. Si la Antártida tuvo costas, tuvo playas, tuvo condiciones radicalmente distintas en algún momento de la historia de la Tierra, ¿qué podría estar preservado debajo de ese hielo? ¿Qué tipo de formaciones geológicas, de estructuras, de historia no escrita podría guardar una capa de kilómetros de hielo durante millones de años? No estoy afirmando nada. Estoy haciendo la pregunta que los datos nos permiten hacer. Y hay un mapa de 500 años de antigüedad que lleva décadas esperando que alguien se la tome en serio. En 1513, un cartógrafo y almirante otomano llamado Piri Reis completó un mapa del mundo conocido. El mapa sobrevivió. Hoy puedes verlo en el Museo Topkapi, en Estambul. Muestra Europa, África y las costas recién descubiertas de América con una precisión notable para su época. Pero lo que ha generado debate entre historiadores y cartógrafos durante décadas es una franja de tierra dibujada en el extremo sur del mapa, una masa continental en el borde inferior del pergamino que algunos investigadores han identificado como la Antártida. Aquí es donde debo ser muy honesto contigo. La mayoría de los historiadores y cartógrafos académicos considera que esa identificación es incorrecta, que esa franja representa una deformación de la costa sur de América del Sur o un error de proyección. Esta es la explicación más aceptada y existen argumentos cartográficos para sostenerla. Pero existe otra hipótesis, formulada por el historiador y cartógrafo Charles Hapgood en 1966. Esta hipótesis sostiene que algunos mapas medievales y renacentistas, incluido el de Piri Reis, mostraban una masa continental en el sur que corresponde en forma a la costa de la Antártida, pero representada sin su capa de hielo. ¿Y de dónde habría obtenido Piri Reis esa información? El propio cartógrafo dejó notas al margen de su mapa. En ella explicaba que había compilado su obra a partir de decenas de mapas más antiguos, algunos de los cuales afirmaba que databan de la época de Alejandro Magno. ¿Existió alguna vez una tradición cartográfica, hoy perdida, que registró esa costa antes de que el hielo la cubriera? ¿O es simplemente una coincidencia, un error de escala,
¿Una proyección mal interpretada por quienes quieren ver en ella algo más? La ciencia en su mayoría se inclina por la segunda opción, pero lo que la ciencia ya no puede negar, porque el núcleo de sedimento de 2026 lo confirma, es que la Antártida tuvo costas. El cuándo es lo que separa las dos versiones. Los geólogos hablan de millones de años, Hapgood hablaba de miles. La diferencia entre ambas respuestas es la diferencia entre una curiosidad geológica y un misterio que reescribiría la historia entera de la humanidad. Hemos llegado al final de este viaje, pero antes de que te vayas, quiero que te lleves algo más que datos. Quiero que te lleves una imagen. Imagina un continente cubierto por una capa de hielo de más de 2 kilómetros de grosor de media. Debajo de ese hielo, más de 400 lagos, ríos subglaciales, ecosistemas vivos que llevan millones de años sin ver la luz del sol. Debajo de ese continente, fuentes de calor geotérmico que mantienen el agua líquida en la oscuridad absoluta. Y debajo de toda esa historia geológica, sedimentos que contienen 23 millones de años de registro, que nos dicen que ahí donde hoy solo hay blanco y silencio, hubo un tiempo en que ese lugar no era el fin del mundo. Quizás era un comienzo. En 1946, 4.700 hombres navegaron hasta allí y regresaron antes de lo previsto. En 1959, las dos potencias más antagónicas de la historia firmaron juntas un tratado sobre ese continente. En 2012, un lago sellado durante millones de años fue abierto por primera vez y dentro había vida. Y en 2026, un cilindro de sedimento confirmó que lo que hoy es hielo eterno fue, en algún momento, mar abierto. No te digo lo que debes pensar, solo te digo que las preguntas están ahí, enterradas bajo kilómetros de hielo, esperando, porque hay cosas que la Tierra recuerda, aunque nosotros hayamos olvidado preguntarlas. Si este viaje te ha generado más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que Latitudes Perdidas quiere conseguir. Hay más coordenadas por explorar. La próxima expedición ya está preparada. Suscríbete al canal. Cada vídeo que publicamos es una nueva latitud perdida. Un lugar que existió, que fue borrado, que el tiempo prefirió olvidar. Y si este vídeo te ha movido algo por dentro, compártelo, porque la mejor manera de preservar lo que la historia quiere enterrar es seguir hablando de ello. Nos vemos en la siguiente coordenada.